Siempre creí que ver casarse a un hijo era como presenciar una cosecha después de años sembrando con amor, esfuerzo y renuncias. Imaginaba a mi hija vestida de blanco, caminando hacia mí, sonriendo, agradeciéndome por todo lo que viví por ella. Pero 2 semanas antes de la boda, me bloqueó. Me borró de la lista. Como si yo fuera un estorbo. Y si crees que esta historia termina con tristeza y lágrimas, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, mi cielo, hizo que todos repensaran lo que significa tener clase. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó el día de la ceremonia, nadie lo ha podido olvidar hasta hoy. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí vienen historias que te van a revolver el alma. Mi nombre es Teresa Alarcón de Méndez, tengo 71 años, soy viuda desde hace 10, y durante casi toda mi vida fui madre a tiempo completo, economista del hogar y soñadora en silencio. Pero ese día, dejé de ser invisible. Y quizá, por primera vez, me elegí a mí misma. Desde que tengo memoria, imaginaba ese día como una recompensa silenciosa. Una especie de medalla emocional después de tantos años cargando mochilas escolares, cosiendo uniformes y metiendo monedas en sobres para emergencias. Pensaba que ver a Mariana vestida de blanco sería como ver florecer el árbol que planté con las manos rotas. Pero ese momento, cuando por fin llegó, no fue lo que soñé. Estábamos en una boutique de Polanco, de esas con lámparas colgantes, alfombra acolchada y aroma a jazmín embotellado. Mariana se probaba un vestido de diseñador mientras yo me sentaba en una esquina, callada, fingiendo emoción. Nadie me preguntó nada. Nadie me ofreció opinar. Yo era la madre de la novia, pero me sentí como una señora que pasaba por ahí. El vestido era precioso, no lo voy a negar. Un blanco perla con cristales bordados a mano, escote corazón y una caída que parecía flotar. Mariana giraba frente al espejo y sonreía como si estuviera en una película. Me recordó a cuando era niña y se ponía mis blusas para jugar a ser princesa. Pero ahora ya no era un juego. Ahora me sentía fuera del cuadro, como si la historia se estuviera contando sin mí. El vestido costaba más de lo que gané en 3 meses, pero no me importaba. Yo lo pagué con gusto, con la ilusión de verla feliz. Lo que dolía no era el precio, sino el silencio. El silencio en su mirada. La distancia que se volvió costumbre. ¿En qué momento dejé de ser parte de sus días importantes? Salimos de la boutique al atardecer. El cielo tenía ese tono rosa que me da nostalgia, como si fuera una advertencia suave. Caminamos por la acera, pero no como madre e hija. Éramos 2 mujeres que una vez se amaron con ternura, y que ahora no sabían cómo hablarse. Mariana iba viendo su celular. A veces reía con los mensajes de su prometido. Yo caminaba un paso atrás. Le pregunté si ya habían decidido qué flores pondrían en el altar, y me respondió con desgano, «Eso lo están viendo mis suegros». Me sonó tan lejano. Como si estuviera hablando de otra boda. Como si yo no hubiera estado en cada paso desde el principio. Llegando al coche, me animé a decirle que pensaba usar el collar de esmeraldas de la abuela. Ese que guardé con tanto cuidado, envuelto en terciopelo azul, esperando este día. Mariana me miró con frialdad. Me dijo, «Ese collar no va con el estilo de la boda. Es muy anticuado. Todo será minimalista». Sentí que me arrancaban algo del pecho. No por el collar, sino por lo que significaba. Porque en su voz no había espacio para mí. Ni para mi historia. Ni para mis símbolos. Me tragué las lágrimas y asentí, fingiendo que entendía. Pero no entendía nada. No sabía en qué momento mi presencia se volvió incómoda. Durante el camino de regreso, el coche estaba en silencio. Yo iba mirando por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como si fueran recuerdos difusos. Mariana no me habló más. Solo puso música baja en inglés, de esas que a mí me parecen frías. Me pregunté si era culpa mía. Si de alguna manera, sin querer, me volví pesada. Si fui una madre demasiado encima, o demasiado ausente. Me pregunté tantas cosas en ese trayecto. Pero no dije ninguna en voz alta. Aprendí que hablar de más solo empeora las cosas. Y a esa altura, yo solo quería que la boda fuera perfecta para ella. Los días siguientes, Mariana casi no me escribió. Cada vez que intentaba acercarme con alguna sugerencia,
Me respondía que ya todo estaba resuelto, que los proveedores estaban coordinados por su suegra. Yo me repetía a mí misma que no importaba, que lo importante era verla feliz. Pero había algo que me dolía y no sabía nombrar. Era como si estuvieran planeando una fiesta con todo mi esfuerzo, y yo no fuera bien recibida. En una ocasión, pregunté si necesitaban ayuda para las tarjetas de agradecimiento. Mariana me dijo que eso lo haría una empresa de diseño. Queremos algo más profesional, me dijo. Profesional. Como si lo que yo hacía con el corazón no valiera. Empecé a notar que me eliminaban de ciertos grupos de WhatsApp. El del banquete, el de la decoración, incluso el de las damas. Ya no me consultaban nada. Yo solo veía las cosas por Instagram, en fotos que me mandaban otras personas. Me sentí como una sombra, como si hubiera ayudado a construir un castillo, solo para quedarme afuera del portón. Y lo peor es que nadie lo decía directamente. Todo era sutil, elegante, silencioso, como un rechazo bien vestido. Me preguntaba si exageraba, si estaba sensible por la edad, por estar sola, por no encajar en su mundo moderno. Pero cada día me sentía más excluida. Una tarde, decidí sentarme a ver los contratos. Los tenía todos guardados en una carpeta azul que había preparado desde el principio. El del salón, el del jardín, el de la música, el del banquete. Todos firmados por mí. Todos pagados con mi nombre. Mariana nunca se ocupó de eso. Me pidió ayuda desde el inicio y yo la di sin condiciones. Pensé que tal vez al verla feliz, yo también sanaría heridas antiguas. Pero ahora me daba cuenta de que no. De que solo me estaba vaciando para llenar un espacio donde ya no cabía. Fui a ver a una de mis amigas, Elvira, para tomar un café. Me escuchó con atención, pero no supo qué decirme. Me tomó la mano y me dijo: Tere, quédate tranquila. Seguro todo se acomoda. Yo asentí, pero por dentro, algo ya había cambiado. Ya no quería que todo se acomodara. Quería entender por qué me sentía tan descartada. Por qué una madre que dio todo, no tenía ni siquiera un asiento en la fiesta. Ni una palabra amable. Ni un gesto. Esa noche dormí poco. Me quedé sentada viendo las luces del techo, escuchando los ruidos del refrigerador, pensando si aún estaba a tiempo de retirarme con dignidad. El día siguiente desperté con una sensación rara, como si algo estuviera por romperse. Revisé el celular. Tenía solo una notificación. Era un mensaje de Mariana. No había buenos días. No había emojis. Solo una línea. Fría. Precisa. Dolorosa. Me quedé mirando la pantalla como si no pudiera creerlo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, sin procesar. Mamá, ya no hace falta que vengas. Y eso fue todo. Ni una explicación. Ni un gracias. Ni un perdón. Solo eso. Esa mañana me desperté con el corazón apretado, como si algo invisible me estuviera estrujando el pecho desde adentro. No lloré. Ni siquiera me enojé. Solo me senté en la orilla de la cama, mirando mis manos vacías, preguntándome cuándo dejé de ser necesaria. Me vestí despacio, como quien se prepara para asistir a un entierro sin flores. Elegí mi blusa marfil de lino, la que siempre usaba cuando quería sentirme segura. Y me fui sola, sin avisar a nadie, hasta el lugar donde sería la boda. Llegué caminando, cruzando la entrada de piedra con la cabeza baja. El jardín de cristal ya tenía estructuras montadas. Los toldos blancos ondeaban con el viento como pañuelos despidiéndose de mí. Ese lugar yo lo había elegido. Yo lo encontré una tarde que salí a caminar sin rumbo, buscando algo que me devolviera la ilusión. Había visto fotos en internet, pero en persona me pareció mágico. Tenía un lago pequeño, faroles antiguos, columnas griegas falsas pero elegantes. Me emocioné tanto que lo reservé el mismo día. Pagué la mitad por transferencia desde el celular, sentada en una banca del parque. Lo hice por Mariana, para que tuviera el fondo soñado en sus fotos, aunque yo no saliera en ninguna. Nadie más quiso visitarlo conmigo. Solo yo sabía cada rincón, cada encuadre perfecto para el altar. Y ahora lo veía lleno de decoradores, montando estructuras como si fuera un sueño que ya no me pertenecía. Los trabajadores iban y venían con rollos de tela, columnas desmontables,
bandejas con copas de cristal. Una mujer del equipo de decoración se me acercó creyendo que yo era parte del staff. Me preguntó con amabilidad si traía las bases de los centros de mesa. Me costó responder. Quise decirle, soy la mamá de la novia, pero me mordí los labios. No valía la pena. Sonreí y le dije que no, que solo estaba mirando. Me retiré hacia un rincón del jardín, junto a una fuente de piedra con lirios artificiales. Me senté en una de las bancas, acomodando el bolso sobre mis piernas. Desde ahí vi como una chica joven con auriculares repartía instrucciones. Ella llevaba una carpeta con los protocolos, caminaba como si supiera todo. Me recordó a Mariana. Después de unos minutos, la chica se detuvo a repasar nombres en una hoja. Tenía una lista impresa, con letra grande. Desde mi rincón, alcancé a ver cómo pasaba el dedo sobre cada línea. Y entonces vi mi nombre. Bueno, lo que quedaba de él. Teresa Alarcón de Méndez, tachado con marcador negro. Un tajo seco, frío, sin contexto. No supe cómo interpretar eso. Sentí que alguien me había borrado con desprecio. Como si yo fuera una invitada colada. Como si nunca hubiera bordado a mano las bolsitas de arroz que lanzarían al salir del altar. Como si no hubiera puesto la casa en garantía para pagar el banquete. Mi corazón se hizo un puño. Y me quedé ahí, inmóvil, como una piedra más del jardín. Seguí observando en silencio. La florista preparaba ramos de orquídeas importadas que yo había sugerido en la primera reunión. Mariana me dijo que le parecían muy elegantes, que daban ese toque de distinción que quería para la boda. Ahora, ni siquiera sabía si se acordaba de eso. Vi cómo llevaban los arreglos a los laterales del altar. Uno se cayó, se rompió el florero, pero nadie pareció darle importancia. Yo sí. Porque sabía cuánto costaba cada uno. Porque me acordaba del día que firmé ese contrato, temblando, pensando si después me alcanzaría para mis medicamentos del mes. Pero lo firmé igual. Lo firmé por amor. Por la ilusión. Por ella. En un momento, creí ver a Mariana entre el movimiento. Pero no era ella. Era una de las damas, vestida de blanco roto, con el peinado alto y un celular pegado a la oreja. Me dio coraje y ternura al mismo tiempo. Coraje porque estaban construyendo una boda donde yo ya no tenía lugar. Y ternura porque, en el fondo, aún quería que todo saliera bonito para ella. ¿Será que eso nos pasa a todas las madres? Que aunque nos quiebren, seguimos queriendo que a los hijos les vaya bien, aunque no nos inviten ni al festejo. Me dolía todo. Hasta los huesos. El aire me parecía pesado. Pero me quedé un rato más. Porque una parte de mí no quería soltar el sueño, aunque me hubiera dejado afuera. Al rato, decidí entrar discretamente a los baños del jardín. Tenían mármol blanco, espejos circulares con luces LED y jabones artesanales de lavanda. Me miré al espejo largo rato. Tenía los ojos cansados, las mejillas pálidas, el cuello arrugado como papel viejo. Me pregunté si eso era lo que les daba vergüenza. ¿Mi edad? ¿Mi sencillez? ¿Mi presencia sin lujo? Me pasé un poco de lápiz en los labios, por inercia. Un gesto automático, casi tonto. Y salí. Afuera, la música de prueba empezó a sonar. Violines afinándose. Se escuchaba hermoso. Me hizo llorar. Pero me sequé rápido. Nadie debía ver esa lágrima. Era mía. Solo mía. Antes de irme, me acerqué al portón donde estaba un hombre de seguridad. Le pregunté si podía tomar una foto al altar, para enviársela a una amiga. Me miró con extrañeza, luego asintió. Tomé la foto con las manos temblorosas. Quise guardarla como recuerdo. Pero después, la borré. No quería quedarme con eso. Me fui caminando despacio, sintiendo el crujido de la grava bajo mis zapatos. El sol ya caía y los árboles del jardín proyectaban sombras alargadas, como si quisieran abrazarme. Pero nadie me abrazó. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó si me dolía. Al llegar a casa, me descalcé y dejé el bolso sobre la silla. No prendí luces. Me senté en la sala en penumbra, escuchando el sonido de la calle, de lejos. Cerré los ojos y recordé cómo Mariana me pedía de niña que le leyera cuentos antes de dormir. Cómo me decía que ojalá nunca se alejara de mí. ¡Qué ironía! Me había alejado tanto,
que ahora ni siquiera sabía cómo volver. No cené esa noche. No tenía hambre. Solo ganas de desaparecer un rato. De ser invisible, sin que doliera tanto. Me quedé dormida en el sillón, con la ropa puesta. Soñé que estaba en la boda, pero no podía entrar. Todos pasaban al salón iluminado con lámparas doradas, y yo me quedaba afuera, bajo la lluvia, con los zapatos mojados. Desperté de golpe, agitada. Fui al baño, me lavé la cara. Me sentí vieja. No por los años, sino por lo que ya no me miraban. Por lo que ya no contaba. ¿Quién decide cuando una madre deja de importar? ¿Cuándo fue que me borraron del centro y me empujaron a la orilla? Esa noche me llamaron para una cena en casa de los suegros de Mariana. Era una mansión enorme en las lomas, de esas que parecen hoteles silenciosos donde hasta las alfombras piden permiso para ser pisadas. Mariana me dijo que fuera puntual, que sería una cena íntima para afinar detalles del evento. Así que elegí lo mejor que tenía, un vestido azul marino que me ajustaba la cintura, un bolso pequeño de charol negro y los aretes de perla que heredé de mi madre. Me maquillé suave, con las manos temblorosas. Me puse perfume en las muñecas, no por vanidad, sino por inseguridad. Como si el olor pudiese protegerme de lo que ya intuía, que esa noche no iba a ser bienvenida. Cuando llegué, Mariana me abrió la puerta. No me abrazó. Solo sonrió, seca, y dijo: «Pasa, mamá. Ya están todos en el comedor». La seguí por un pasillo largo, con cuadros modernos y estatuas que no supe entender. El comedor era un salón en tonos gris y oro. Había una mesa de cristal larguísima, con velas flotando en frascos transparentes y un centro floral que olía demasiado. Ya estaban sentados sus suegros, su prometido y una pareja que no conocía. Me saludaron con cortesía, pero con ese tono que uno aprende a leer con los años. Cortesía sin calor. Me ofrecieron vino francés en una copa tan fina que me dio miedo romperla. Yo solo quería agua, pero no pregunté. Los suegros eran impecables. Él, con su saco de lino claro y un reloj brillante que le comía la muñeca. Ella, con un vestido de seda beige y labios rojo mate, sin una sola arruga visible. Hablaban bajo, como si cada palabra costara dinero. Se reían entre ellos, de cosas que yo no entendía. Hacían bromas sobre el menú del banquete, sobre la disposición de las mesas, sobre lo ordinario que puede ser si se invita a demasiada gente mayor. Me congelé. Mariana no dijo nada. Se rió bajito. No me miró. Y yo me tragué el bocado con la boca seca. Me dolía la espalda, me dolía el alma. Y aún así, me senté derecha, como me enseñaron. Durante la cena, alguien mencionó los recuerdos para los invitados. Yo dije, casi en un susurro, que había estado bordando unas bolsitas con iniciales doradas. Mariana me miró como si le hablara en otro idioma. «Ah, sí, eso, creo que ya no se va a usar, mamá. Queremos algo más sobrio, más en la línea del evento». Sobrio. La palabra me cortó como navaja. Desde cuando lo hecho a mano dejó de tener valor. Me quedé en silencio. Vi cómo la suegra asentía con aprobación. Era evidente que todo lo que venía de mí sobraba, como si no combinara con su mundo de porcelana. El prometido de Mariana intentó suavizar el ambiente diciendo que todo estaba quedando espectacular, pero lo dijo mirando a sus padres, no a mí. Me sentí como una mesa auxiliar, estaba ahí, pero nadie la necesitaba. De postre sirvieron una tarta de higos que no probé. No por gusto, sino porque ya tenía un nudo en el estómago. Pensaba en el vestido, en el jardín, en cada centavo que había puesto. Y ahora, me quedaban solo las obras del protocolo. Me levanté al baño solo para respirar. En el espejo me vi pálida, con los ojos brillosos. Me mojé la cara. Volví como si nada. Al regresar a la mesa, el suegro hablaba de los invitados que aportaban nivel a la boda. Mencionó empresarios, embajadores, diseñadores. Y luego, sin mirarme, dijo con una sonrisa: «Y bueno, también contaremos con la presencia de algunas personas que colaboraron con detalles importantes, ¿verdad?». Todos rieron. Mariana también. Yo sonreí. Por fuera. Por dentro, se me rompió algo que nunca volvió a armarse. Esa frase, dicha así, me convirtió en una colaboradora. No en la madre. No en la mujer que dio la vida.
solo en una señora que aportó detalles. Quise irme, pero me quedé. Por Mariana. Siempre por Mariana. Esa noche, al salir, Mariana me acompañó hasta la puerta. Me dijo bajito: «Mamá, no vayas a malinterpretar, por favor. Es que ellos son así, un poco especiales». Asentí con una sonrisa triste. No quería pelear. No quería más silencios rotos. Subí al taxi sin mirar atrás. Me senté y por primera vez en semanas, dejé que las lágrimas salieran sin resistencia. No era rabia. Era desilusión. Era la certeza de que había algo que ya no podía recuperar. No eran solo decisiones de boda. Era algo más hondo, más frío. Algo que ya no tenía regreso. Esa noche no dormí en mi cama. Me recosté en el sofá, tapada con una manta vieja, mirando la luz del farol que entraba por la ventana. Escuchaba cada auto pasar como si llevara mi nombre. Y pensé, por primera vez con claridad, que todo esto no se trataba de mí. No era mi boda. No era mi mundo. No era mi lugar. Yo estaba tratando de pertenecer a una historia que ya me había soltado hace tiempo. Y lo que más me dolía era que Mariana también parecía estar conforme con eso. Me dolía más su indiferencia que cualquier palabra de los demás. Al día siguiente, no llamé. No escribí. Me dediqué a regar las plantas, a limpiar los marcos de fotos, a ordenar los cajones. En uno de ellos encontré los primeros dibujos de Mariana, de cuando tenía 5 años. En uno me había pintado con una capa, como una especie de heroína con delantal. Lo miré largo rato. Me acordé de su vocecita diciendo: «Mamá, tú todo lo puedes». Y ahora, yo no podía ni entrar en su mundo sin romper algo. Dicen que la elegancia está en saber cuándo retirarse. Pero a mí no me parecía elegante. Me parecía devastador. Guardé el dibujo y lo metí en mi cartera, sin saber por qué. Tal vez como escudo. Tal vez como recordatorio. Y me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café que se me enfrió sin que la tocara. Me quedé ahí, mirando la pared, escuchando el reloj tic-tac, tic-tac, preguntándome si ser madre siempre fue esto. Dar, ceder, aguantar, y al final, desaparecer. Me sentía tan sola, tan fuera de todo, que empecé a pensar en voz alta. Hablé conmigo misma, como una loca buena. Y ahí, en medio de ese murmullo, se me cruzó una idea. Una sola. Silenciosa. Pero fuerte. Tal vez. Aún estaba a tiempo de ponerle un alto a todo. 2 días después me llegó por correo la confirmación del pago final del salón. No me sorprendí. Yo había hecho todos los trámites desde el inicio. Recordaba cada reunión, cada firma, cada preocupación para conseguir los descuentos. Todo estaba a mi nombre. Incluso el seguro por lluvia. Guardé ese correo en una carpeta especial del celular, como quien guarda una carta olvidada. Sentí un pequeño impulso de escribirle a Mariana para recordarle ese detalle, pero no lo hice. Ya no quería reclamar nada. No era por orgullo, era por agotamiento. Había algo en mi interior que comenzaba a cambiar. Y esa transformación, aunque dolorosa, empezaba a darme fuerza. Decidí visitar el Salón Imperial por última vez. Llegué por la tarde, cuando el sol se colaba entre las cortinas pesadas como si supiera que pronto vendría una tormenta. Al entrar, lo primero que sentí fue el olor a madera encerada y flores frescas. Las paredes doradas, los techos con molduras y los candelabros inmensos daban la sensación de estar en un palacio antiguo. Vi a 2 personas del equipo técnico probando las luces. Nadie me preguntó quién era. Caminé despacio, como si pisara la escena de un crimen. Me acerqué al centro de la pista de baile, imaginando el primer vals, imaginando a Mariana girando. Y supe que yo no estaría ahí. Me senté en una de las sillas de terciopelo rojo, colocadas en la primera fila. Apoyé las manos sobre mis rodillas, sin moverme. Escuchaba los pasos de los técnicos, el zumbido leve del aire acondicionado, mi propia respiración contenida. No lloré. No era momento para eso. Era como si todo ese lujo, las cortinas de terciopelo, las columnas doradas, los arreglos florales caros, me hicieran sentir más pobre. No de dinero, de presencia, de afecto, de voz. Me pregunté cuánto valía yo en ese lugar.
Y me respondí sola, menos que una silla. Porque al menos la silla tenía asignado un número. Recordé las veces que Mariana me pedía que la llevara en brazos cuando se dormía en el coche. Recordé cuando me dijo que cuando se casara, quería que yo caminara con ella hasta el altar. ¡Qué ironía! Ahora ni siquiera quería que cruzara la puerta. El contraste entre esos recuerdos y esta realidad me pesaba como plomo. Pero me obligué a quedarme un rato más. Quería guardar cada rincón, cada luz, cada silencio. Como quien se despide de algo que no podrá recuperar. No de la boda. De mi papel en su vida. De esa ilusión de madre que espera ser reconocida. Saqué el celular para tomar una foto del salón iluminado. Me detuve. No quería recuerdos tristes. Lo guardé de nuevo. Me levanté y caminé hacia una de las columnas, acariciando la textura fría del mármol. Todo era perfecto. Todo era caro. Todo era ajeno. Yo no pertenecía. Me pregunté si alguna vez lo había hecho, o si solo me dejaron creer que sí mientras servía. Porque cuando una madre sirve, se le aplaude. Pero cuando empieza a estorbar, se le borra. Y ese borrado no duele como un grito. Duele como un silencio prolongado, que se instala en el pecho sin pedir permiso. A las 6 en punto, llegó Mariana. No me esperaba. Entró con su suegra. Ambas iban hablando en voz baja, revisando detalles con una asistente. Me escondí tras una columna. No porque tuviera miedo, sino porque no quería arruinarles la ilusión. Las vi señalar los centros de mesa, hablar del protocolo de ingreso, elegir la música que sonaría cuando los novios hicieran su entrada triunfal. Mariana se reía. Se veía feliz. Y en ningún momento miró hacia atrás. En ningún momento se preguntó si yo estaba ahí. Me di cuenta entonces que no había espacio para mí ni en su alegría. Ni siquiera en su logística. Escuché cuando Mariana dijo que prefería que no hubiera gente mayor en las mesas principales. Que le parecía más dinámico rodearse solo de sus amigos. La suegra aplaudió la idea. La asistente anotó con rapidez. Sentí que me escurría del lugar. Que me evaporaba. Me alejé despacio, caminando por el borde del salón, hasta la salida de servicio. No quería cruzarme con nadie. No quería dar explicaciones. Me detuve en la puerta y volví la vista por última vez. El salón estaba perfecto. Impecable. Glorioso. Y, sin embargo, nunca se sintió tan vacío. De camino al estacionamiento, abrí el correo con los contratos. Deslicé el dedo por cada archivo, leyendo los nombres, los montos, las fechas. Y ahí estaba, titular del evento, Teresa Alarcón de Méndez. Sentí un escalofrío. Era mío. Todo eso era mío. Legalmente, era yo la responsable de cada detalle. Pero emocionalmente, me habían despojado de todo. Me senté dentro del coche sin prenderlo. El silencio era tan denso que casi podía oír mis pensamientos. Por primera vez no me sentí una víctima. Me sentí una mujer a punto de tomar una decisión. Y eso, aunque me asustara, también me liberaba. Al llegar a casa, no cené. No quise hablar con nadie. No prendí la tele. Solo me serví una copa de vino barato y me senté en la terraza, con los pies descalzos. Miré al cielo, sin buscar respuestas. Me sentía extrañamente tranquila, como si en medio de tanta exclusión, estuviera encontrando un espacio propio. No era venganza. No era rabia. Era claridad. Y esa claridad, aunque doliera, me iluminaba. Esa noche dormí en mi cama, sin pastillas, sin sobresaltos, como si supiera que lo que venía ya no iba a doler de la misma forma. ¿Y tú? ¿Callarías para no incomodar, o hablarías aunque nadie quiera escucharte? ¿Qué harías si te borraran de un lugar que tú misma ayudaste a construir? Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. No había dormido mucho, pero no importaba. Me preparé como no lo hacía desde hacía años. Saqué del armario mi blazer beige, la blusa de seda que usaba cuando iba al banco, los zapatos de tacón que me dolían pero me daban presencia. Me peiné con cuidado, recogí el cabello en un chongo bajo. Me miré al espejo sin pestañear. Me vi distinta. No más joven, no más fuerte. Simplemente, decidida. Tomé mi bolsa estructurada,
esa que siempre reservaba para días importantes. Y salí sin decir nada. Ni siquiera dejé un recado sobre la mesa. Pedí un taxi ejecutivo. Me senté en el asiento trasero con la espalda recta, como si fuera a declarar en una corte. Durante el camino, me fui repasando mentalmente los documentos. El contrato del salón, el del catering, el de la orquesta, las facturas a mi nombre. Cada peso, cada firma, cada prueba. Todo era mío. Legalmente, innegablemente mío. No tenía intención de causar escándalo. No buscaba venganza. Pero algo en mí, una voz que había callado por años, me decía, haz valer lo que hiciste. Y esa voz sonaba más clara que cualquier argumento de culpa o resignación. Llegamos al edificio de oficinas. Respiré profundo antes de bajar. Subí al piso 6. La recepcionista me ofreció agua y me pidió que esperara. Me senté en un sillón gris con brazos de madera oscura. Todo olía a papel nuevo, a impresora, a perfume caro. Al fondo, se escuchaba el sonido intermitente de teclas y llamadas en voz baja. A los pocos minutos, la abogada salió a buscarme. Era joven, con el cabello lacio hasta la cintura, y unos tacones que resonaban fuerte contra el mármol del pasillo. Me saludó con firmeza, me ofreció entrar a su oficina. Había una ventana inmensa con vista al Paseo de la Reforma. Todo en ese lugar parecía diseñado para no titubear. Me senté sin decir palabra. Le entregué la carpeta azul. Ella fue abriendo cada documento con expresión neutra, marcando con resaltador algunos puntos clave. No tardó mucho en llegar a la conclusión. Señora Teresa, todo está a su nombre. Todos los contratos. Todos los pagos. Tiene el control total del evento. La miré sin emoción. No necesitaba validación. Solo necesitaba saber si lo que sentía era real. Ella asintió con respeto. Me preguntó qué deseaba hacer. Y ahí me quedé en silencio unos segundos. Porque aún no lo tenía claro. Lo único que sabía era que no quería seguir siendo una figura decorativa en una fiesta que yo misma hice posible. Le pedí que me explicara las opciones legales. Ella me habló con profesionalismo, sin rodeos. Puede cancelar todo. Tiene derecho. Puede también modificar los contratos, cambiar la fecha, los proveedores. O simplemente dejarlo correr, y ver la sorpresa en sus rostros el día del evento. Me quedé pensando en esa última frase. Me supo amarga y dulce al mismo tiempo. No respondí de inmediato. Saqué un pañuelo de la bolsa, me sequé la frente. Afuera, el sol se reflejaba en los ventanales de los edificios cercanos. Por un momento, recordé cuando Mariana era niña y me decía que yo era la jefa de todo. ¿En qué momento dejé de creerlo yo? Respiré hondo. Le pedí a la abogada que me diera unos días para decidir. Ella asintió con profesionalismo, me ofreció acompañamiento en lo que necesitara. Le agradecí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Al salir, me sentí distinta. No más liviana, pero sí más centrada. Como si hubiera recogido una parte de mí que había quedado arrinconada entre tantos favores, tantas renuncias, tantos silencios. Bajé por las escaleras, paso a paso, como quien vuelve a aprender a caminar con firmeza. En la calle, el bullicio me pareció lejano. Todo estaba igual, menos yo. Antes de volver a casa, me detuve frente a una pastelería pequeña. Entré sin pensarlo. Pedí un café con leche y una rebanada de pastel de 3 leches. Me senté junto a la ventana. Vi pasar a la gente, a los autos, a las prisas. Y yo ahí, saboreando la decisión que todavía no había tomado, pero que ya me daba un nuevo lugar en mi propia vida. Una mujer a mi lado hablaba por teléfono, discutiendo un presupuesto para un evento. Me sonreí sola. Pensé que tal vez yo también debía empezar a verme como eso, una mujer que puede decidir, que no está obligada a soportar todo con dignidad muda. Llegué a casa entrada la tarde. Me quité los zapatos, me solté el cabello. Puse agua a calentar y preparé té de manzanilla. No para calmarme, sino para acompañarme. Me senté en la sala con la carpeta sobre las piernas. La abrí de nuevo. Fui leyendo, subrayando, anotando. Esta vez con otra mirada, con otra voz interna. Ya no leía como la madre dolida. Leía como la mujer que financió, sostuvo,
organizó. Como la que nadie nombró, pero sin la cual no habría boda. Pensé en Mariana. En sus ojos cuando era niña. En los que tiene ahora. Y por primera vez, me permití dudar. ¿Vale la pena seguir regalando tanto amor donde no se pide perdón? Esa noche, no dormí del todo. Me levanté 2 veces, caminé por el pasillo, miré por la ventana. En el cielo, la luna estaba redonda y brillante. Me pareció irónico. Una luna llena, como mi paciencia, como mi silencio, como mi historia que estaba por vaciarse de tanta omisión. Me acosté pensando que a veces uno tiene que recordarse su propio valor. Porque si esperas a que los demás lo hagan, te borran. Y lo peor no es que lo hagan con rabia. Lo hacen con clase, con frases suaves, con sonrisas tibias, con ese tono que te deja fuera sin parecer cruel. Pero lo es. Muy cruel. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. Y supe lo que iba a hacer. No me lo gritó una voz. No me lo dictó el enojo. Me lo susurró el respeto propio. Abrí el celular. Marqué el número de la abogada. Me contestó en segundos. Le dije solo una frase. Sin temblores. Sin explicaciones. Sin odio. Con todo el amor que me negaron. Cancélalo todo. Nunca imaginé que un sí dicho en voz baja pudiera sonar tan fuerte por dentro. Colgué el teléfono con la abogada y me quedé sentada un buen rato, mirando el vapor que salía de mi taza de té. El aire en casa se sentía distinto. Como si por fin hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. No había ruido, no había drama, no había reproches. Solo esa certeza serena de haber dado un paso que ya no tendría vuelta. No lo hice por venganza. Lo juro. Lo hice por mí. Porque por primera vez, me elegí. Me traté como merecía ser tratada. Me vi. Me oí. Y eso ya era mucho. Esa misma tarde, la abogada me envió los primeros papeles. Instrucciones claras. Frases técnicas. Palabras que antes me habrían dado miedo. Ahora no. Fui marcando una a una las casillas de cancelación. Salón, catering, música, decoración. Cada clic era una despedida. Una liberación. Al llegar al contrato del jardín, me detuve. Recordé el día que lo firmé. Estaba lloviendo. Mariana no quiso acompañarme porque tenía una reunión con el wedding planner. Yo fui igual. Con mi paraguas roto y mis zapatos mojados. Entré sola, negocié sola, pagué sola. Y ahora, también estaba sola para cerrarlo. Pero esta vez no dolía igual. Esta vez dolía menos. Porque lo decidí yo. El equipo del banquete fue el más sorprendido. Me llamaron para confirmar si se trataba de un error. Les hablé con claridad, sin temblores. Les dije que yo era la titular del evento y que no deseaba continuar. Preguntaron si había un motivo. Les dije que no era necesario explicar. Me agradecieron el trato respetuoso. Y colgaron. Uno por uno, los proveedores fueron aceptando la cancelación. Algunos intentaron convencerme de mantener al menos una parte del servicio. Pero yo ya había tomado la decisión. No quería flores sin alma. Ni música sin sentido. Ni banquetes sin lugar para mí. Quería paz. Nada más. La agencia de la orquesta fue la última. Me costó despedirme de ellos. Recuerdo lo emocionada que estuve cuando los contraté. Era una orquesta venezolana con instrumentos de cuerda, que tocaría Clair de Lune durante la entrada. Mariana dijo que era muy dramático, pero yo insistí. Ahora, ni siquiera me daría las gracias. Aún así, les envié un mensaje corto y elegante, agradeciendo su disposición. La respuesta fue cálida. Me desearon bienestar. Me desearon amor. Qué curioso. Las palabras más dulces vinieron de desconocidos. De gente que no me debía nada. Pero que, sin saberlo, me dieron más respeto que mi propia hija. Después de cerrar todos los contratos, hice algo que llevaba años postergando. Me acerqué a la agencia de viajes del centro. Era pequeña, antigua, con pósters de destinos paradisíacos en las ventanas. Entré y pedí información sobre cruceros. Me atendió una chica joven, con voz suave y manos cuidadosas. Me ofreció varias opciones. Me detuve en una,
Crucero por el Caribe. 11 noches. Suite con terraza privada. Salida desde Cartagena. Sonaba a película. Pero no lo era. Pedí que lo reservara. Ella me preguntó la fecha. Le dije, el mismo día que sería la boda de mi hija. Me miró en silencio. No hizo más preguntas. Pagué con la misma tarjeta con la que había reservado todo para la boda. No temblé. No dudé. Era la primera vez que usaba ese dinero para mí. Y sentía algo parecido a justicia. Salí de la agencia con el recibo en la bolsa, el corazón en el estómago y una sonrisa pequeña, pero firme. Caminé por la avenida como si flotara. Nadie lo notaba. Yo tampoco necesitaba que lo notaran. No quería aplausos. Ni explicaciones. Solo necesitaba ese pedazo de cielo azul que aparecía entre los árboles. Ese aire que ahora sí sentía mío. Y que, por fin, me dejaba respirar sin culpa. Llegué a casa, preparé arroz con lentejas. Comí sola, en silencio. Puse un disco de Chabela Vargas y dejé que su voz me acariciara las heridas. No contesté mensajes. No revisé redes. No esperaba nada. No quería saber qué estaban diciendo. Mi mundo se había reducido a lo esencial. Mi cuerpo, mi decisión, mi dignidad. Me recosté en el sillón con una manta ligera y cerré los ojos. Escuché la canción decir, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y pensé, yo ya no quiero ser lo que esperan. Quiero ser lo que merezco. Antes de dormir, abrí el cajón del buró. Saqué una libreta vieja, de tapa dura. Empecé a escribir sin pensar. No un diario. No una carta. Solo palabras sueltas. Dolor. Traición. Valentía. Libertad. Verdad. Las fui repitiendo hasta que la mano se me cansó. Luego escribí una más. Elegancia. Porque sí. Aunque me hayan excluido de una boda elegante, yo me sentía más elegante que nunca. Por dentro. En el alma. En los huesos. Porque elegancia también es saber cuándo irse sin gritar. Saber soltar sin hacer daño. Saber decir hasta aquí, con la frente en alto. Esa noche soñé que estaba en un barco enorme, rodeada de agua turquesa. Llevaba un vestido blanco de lino, suelto, liviano. Caminaba descalza sobre la cubierta. El sol me calentaba la cara y el viento me abrazaba. No había música. No había gente. Solo yo, y el mar. Y era suficiente. Me desperté en paz. Como si el cuerpo hubiera entendido lo que mi mente todavía procesaba. Fui a la cocina, puse café, abrí las ventanas. Afuera, todo seguía igual. Pero por dentro, yo ya era otra. Y eso, nadie podría cancelarlo. El día de la boda amaneció despejado. Ni una nube. Ni una señal. El cielo tenía ese azul profundo que parece prometer algo. Me levanté sin apuro. Me duché con agua caliente. Me puse crema con aroma a almendra. Me maquillé apenas, como si fuera a desayunar con una amiga. Elegí un vestido blanco de algodón, largo, cómodo. Me puse mis sandalias favoritas, las de tiras doradas. Tomé mi bolso pequeño, mis documentos, y salí. Afuera, la ciudad ya vibraba. Se escuchaban claxons, pájaros, risas lejanas. Pero dentro de mí, todo era quietud. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, no me temblaba el alma. Tomé un taxi hasta un hotel boutique frente al mar. Lo había reservado la noche anterior. Me recibieron con una sonrisa, me ofrecieron café con pan dulce. Elegí sentarme en la terraza. Desde ahí podía ver el mar calmo, las olas lamiendo la orilla, una pareja de ancianos caminando de la mano. Era una escena sencilla, pero perfecta. Me apoyé en el respaldo, cerré los ojos y respiré hondo. A lo lejos, el celular vibró. No lo toqué. No quería saber nada aún. Hoy no me debía a nadie. Hoy era mía. Enteramente mía. Y eso ya era más de lo que me habían dado en meses. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mariana llegaba al jardín de cristal, vestida con su vestido de diseñador. El peinado alto, las joyas alquiladas, los tacones imposibles. El maquillaje perfecto. Los nervios contenidos.
El fotógrafo capturando todo. Ella sonriendo, creyendo que estaba a punto de vivir el día más feliz de su vida. Los invitados comenzaban a llegar. Hombres en trajes italianos, mujeres con vestidos brillantes. Algunos bajaban de camionetas negras, otros llegaban en autos de lujo. Todos esperando un evento elegante, exclusivo, inolvidable. Pero no sabían que lo único inolvidable sería el vacío. Cuando Mariana cruzó la reja principal, lo supo al instante. No había flores. No había sillas. No había mesas. No había música. No había nadie montando nada. Solo un espacio abierto, en silencio, con restos de hojas secas en el suelo. Caminó unos pasos, confundida. El fotógrafo bajó la cámara. El maquillista se quedó quieto. El prometido frunció el ceño. Mariana empezó a buscar con la mirada al coordinador. Alguien dijo, esto es parte de la decoración minimalista. Nadie se rió. El silencio se volvió una pared gruesa. Y entonces apareció el encargado del lugar. Era un hombre de voz grave, rostro sereno. Se acercó con papeles en la mano. Y dijo la frase que rompería todo. La señora Teresa canceló todo hace una semana. Los contratos estaban a su nombre. No hay evento registrado para hoy. Mariana palideció. Bajó el ramo lentamente. Miró a su alrededor como si buscara una cámara escondida. Como si todo fuera una broma cruel. Pero no lo era. Era real. Y el mundo de cristal que había construido se hacía trizas en cámara lenta. Algunos invitados comenzaron a irse. Otros llamaban a sus choferes. Nadie sabía qué decir. Nadie supo consolarla. Mientras tanto, yo seguía en el hotel. Pedí otro café. Saqué un libro de la bolsa, pero no leí. Me puse a mirar el mar, los reflejos dorados sobre el agua, el cielo que ahora tenía un tono más claro. Mi celular vibraba sin parar. Lo puse en modo avión. Me reí sola. No con burla. Con alivio. Como quien suelta una carga enorme. Me pregunté si ella estaría bien. Si entendería. Si al menos por un segundo, se daría cuenta de lo que había hecho. Y de lo que me obligó a hacer. No había odio en mí. Solo un cansancio antiguo. Un deseo legítimo de recuperar mi lugar. Aunque fuera lejos de ella. Más tarde, pedí una copa de espumante. Me la sirvieron en una copa alta, fina. Brindé en silencio. No por mi venganza. Por mi libertad. Porque después de tantos años dando, cediendo, aguantando, por fin había hecho algo por mí. Algo real. Algo irreversible. Y eso me hacía sentir viva. No joven. No poderosa. Solo viva. Que no es poco. Me recosté en una de las reposeras junto a la alberca. Cerré los ojos. Y dejé que el sol me acariciara los párpados como una bendición tardía. No supe más de Mariana ese día. Ni al día siguiente. No quise buscarla. No quise escuchar a nadie. Solo atendí una llamada, la de la agencia de viajes. Me confirmaban que todo estaba listo. Que el crucero partía en 3 días. Que mi suite con terraza y desayuno en la cama estaba reservada. Me dieron los detalles del itinerario. Cartagena, Aruba, Curazao, República Dominicana. Sonaba a ficción. Pero era mi nueva realidad. Mi nueva forma de honrarme. De reconocerme. De empezar, por fin, a pertenecerme. Fui hasta el closet. Saqué mi maleta mediana. Empecé a doblar ropa. Blusas de lino, pantalones frescos, un sombrero ancho, un libro viejo de poemas. Guardé también una libreta vacía. Y un bolígrafo. Algo en mí sabía que en ese viaje iba a escribir cosas que nunca me había permitido. Historias que nadie más conocería. Verdades que solo yo podía decir. Me senté en la orilla de la cama. Vi la maleta cerrada. Y sentí que mi vida entera también se cerraba, para abrirse de otro modo. Más sencillo. Más verdadero. Ya caída la tarde, puse música suave. Encendí una vela de lavanda. Me senté en el balcón. Y sin querer, una sonrisa se me escapó. No era felicidad. Era paz. Era esa sensación de haber hecho lo que había que hacer. Aunque doliera. Aunque no todos lo entendieran.
aunque algunos me odiaran por ello. No me importaba, porque al final del día, no había boda, no había flores, no había fiesta. Solo quedaba lo que yo había recuperado, mi dignidad. Y ese fue, sin duda, el mejor regalo de todos. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, me ofrecieron un brindis de cortesía por ser huésped estrella. Me reí por dentro. ¡Qué ironía! Me sentía estrella, pero de un naufragio. Pedí un plato de salmón con costra de hierbas y una copa de vino blanco. Mientras cortaba el primer bocado, el celular empezó a vibrar sobre la mesa. Mariana. Otra vez. Su nombre parpadeaba como si suplicara. No contesté. Dejé que sonara hasta apagarse. Porque a veces, no contestar, también es una respuesta. Después llegaron los mensajes. Uno tras otro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste mi día más importante. Contesta, por favor. Me incliné hacia atrás en la silla, respirando hondo. Leí cada palabra como quien mira una postal lejana. Nada me sorprendía. Nada me dolía. Ella hablaba de un día. Yo hablaba de una vida. Quería explicaciones, pero nunca había querido escucharme antes. ¿Por qué ahora? Cerré la conversación. Entré a configuración. Y, sin dudar, la bloqueé. No lo hice por odio. Lo hice por sanidad. Porque a veces, para oírte a ti misma, hay que silenciar el ruido que más amaste. Guardé el celular en el bolso. Salí al pasillo. Caminé hasta el elevador. Subí al último piso, donde estaba la alberca panorámica. El agua estaba quieta. El cielo, limpio. Las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas falsas. Me senté en una reposera, con los pies descalzos. Cerré los ojos. Y por fin, descansé. Al día siguiente, Mariana publicó un video llorando en sus redes sociales. Lo supe porque una amiga mía lo vio y me llamó indignada. Me dijo, está diciendo que la abandonaste el día de su boda. Que tú la traicionaste. Me encogí de hombros. No dije nada. Sabía que las redes solo muestran una versión. La que más duele. La que más convence. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero nadie mostraba los meses que fui invisible. Nadie veía los gestos pequeños, las frases que cortan en silencio. Yo no necesitaba contar mi historia. Yo la había vivido. Volví al cuarto del hotel. Pedí el desayuno a la habitación. Me lo trajeron en una bandeja con flores frescas, servilletas dobladas y una tarjeta que decía, gracias por confiar en su descanso. Me pareció tan simbólico, como si el mundo me estuviera diciendo que, al fin, alguien quería que descansara. Me senté en el balcón, mirando el mar en calma. No había ruido. No había reclamos. No había dolor urgente. Solo ese silencio, que esta vez no era castigo. Era libertad. Más tarde encendí la televisión. Por curiosidad, no por morbo. En un noticiero de sociedad hablaban del evento cancelado. Una boda de alto perfil fue suspendida inesperadamente esta mañana. Algunos aseguran que hubo una disputa familiar. Otros hablan de una confusión en los contratos. Sonreí. Ahí estaba mi historia, contada sin mí. Y sin embargo, me sentí satisfecha. Porque el mundo sabría que algo pasó. Que alguien dijo no. Aunque no supieran quién. Aunque no supieran por qué. Guardé todo en mi maleta sin apuro. Doblé la ropa con cuidado, como quien empaca más que telas. Empaca decisiones. Me miré al espejo una última vez. No me vi joven. No me vi vengativa. Me vi serena. Como una mujer que entendió que a veces hay que irse, no porque no te quieran, sino porque te dejan de ver. Cerré la maleta. Cerré la puerta. Bajé al lobby. Pedí un taxi al aeropuerto. Y mientras subía, solo pensé una cosa, no me fui de su vida,
me fui del lugar donde ya no era bienvenida. 2 días después de regresar del crucero, me desperté con el teléfono sonando sin parar. Era Elvira, mi amiga de toda la vida, la que siempre se enteraba de todo antes que yo. Me dijo, casi sin respirar: «Estás en la tele, Teresa». Mariana fue a contar su versión en un programa de esos de chismes. Está llorando, diciendo que la dejaste plantada. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por resignación. Encendí la televisión. Y ahí estaba ella, maquillada, temblando, diciendo que su madre la traicionó en el día más importante de su vida. Nadie la cuestionaba. Todos asentían. Mi mamá me dejó sola frente a 100 personas. Canceló todo sin decirme nada, decía, con la voz quebrada. Yo solo quería una boda perfecta, y ella la arruinó porque no soporta no ser el centro. Sentí un nudo en la garganta. No de culpa, de tristeza. No porque el país entero me estuviera juzgando, sino porque ella, mi hija, todavía no entendía nada. No había una sola mención de los meses en que me excluyó. Ninguna palabra sobre cómo fui borrada lentamente de su historia. Solo su versión. Su dolor. Su necesidad de ser víctima. Me dolía verla tan lejos. Tan convencida. Tan ciega. Los comentarios en redes sociales se dividieron. Algunos me llamaron madre cruel, mujer fría, egoísta. Otros dijeron que Mariana era una ingrata, que las madres no se cancelan. Yo no respondí. No escribí nada. Leí en silencio. Una y otra vez. Y con cada palabra ajena, entendí que no necesitaba justificarme ante nadie. La historia real no estaba en la televisión. Ni en los titulares. Estaba en mis manos agrietadas, en mis noches en vela, en los años de renuncia. Y eso no se explica. Se vive. Se calla. Se defiende con hechos, no con discursos. Me refugié en cosas simples: limpiar la cocina, regar las plantas, leer en voz baja. Pero dentro de mí, algo se movía. No rabia. No rencor. Algo más hondo. Más difícil. Como si me estuviera enterrando viva para no hacerle daño a nadie. Y un día, mientras revisaba el correo, vi un mensaje inesperado. Era de la organizadora de eventos, la misma que me había tratado como un mueble decorativo. Decía, si me permite decirlo, admiro lo que hizo. Yo también fui hija. Y también me hicieron invisible. Gracias por su ejemplo. Lo leí 2 veces. Y lloré. Pero esta vez, de alivio. Ese mensaje fue como una pequeña luz en medio del juicio. Me recordó que, a veces, hasta los extraños entienden lo que los nuestros no quieren ver. Y aunque no necesitaba aprobación, ese gesto me sostuvo. Me hizo sentir que no estaba loca. Que mi decisión, por más dolorosa que fuera, tenía sentido. Ese mismo día, apagué la televisión. Cerré el celular. Me preparé un té de canela y me senté en el sillón, con una manta sobre las piernas. Ya no quería defenderme. Solo quería que el mundo se callara. Que el eco se apagara. Y que el silencio volviera a ser refugio, no castigo. Esa noche soñé que caminaba por un salón lleno de gente que no me veía. Todos vestían de gala, brindaban, reían. Yo pasaba entre ellos como un fantasma. Pero en el sueño, yo no lloraba. Yo sonreía. Porque sabía algo que ellos no, que ya no me dolía no pertenecer. Que por fin, me pertenecía a mí misma. Al despertar, escribí esa frase en la libreta. Subrayé la palabra me. Porque después de tanto dar, de tanto girar alrededor de los demás, yo también tenía derecho a ser mi centro. Aunque eso incomodara. Aunque doliera. No volví a ver el video. No volví a leer los comentarios. Solo respondí a una persona más, una mujer mayor que me escribió al correo de la floristería. Me dijo, yo también fui ignorada por mis hijos en la boda. Me quedé callada. Usted no. Gracias por ser voz de muchas. Le respondí con pocas palabras. Gracias por hacerme sentir acompañada. Porque eso es lo que más duele cuando te sacan de la vida de alguien, que te hagan creer que estás sola. Y no lo estás. Hay muchas como nosotras. Silenciosas. Fuertes. Y, cuando hace falta, valientes. Un par de semanas después del escándalo,
Dejé de recibir mensajes. Ya no vibraba el teléfono. Ya no había notificaciones con el nombre de Mariana. Solo ese silencio. No uno doloroso, uno distinto. Uno que empieza a parecer descanso. Fue Elvira quien me llamó otra vez, con ese tono de te lo dije que siempre le sale sin querer. Los suegros de tu hija desaparecieron, me dijo. Ni una moneda le prestaron. Les cancelaron el crédito de la boda. Están vendiendo cosas. Me quedé callada. No me alegré, pero tampoco me conmoví. A veces, el tiempo hace su trabajo solo. Por curiosidad, revisé las redes de Mariana. Ya no había fotos de boda, ni frases de amor. Solo imágenes de desayunos sencillos, frases motivacionales recicladas y una expresión distinta en sus ojos. Como si algo en ella también hubiera cambiado. No le puse me gusta. No comenté. Solo la observé. De lejos. Como ella me observó durante meses. A través del filtro de su mundo perfecto. Ahora ya no había filtros. Ni lente suave. Solo realidad. Y esa realidad empezaba a pesarle más que cualquier vestido de diseñador. Supe que vendieron el coche. Que cancelaron la luna de miel. Que el prometido tuvo que pedir un préstamo a un amigo. Que los proveedores comenzaron a llamarle a ella directamente, exigiendo explicaciones. Nadie más podía responder. Porque el único nombre en esos papeles era el mío. Y yo ya había cerrado esa historia. Me imaginé su rostro, leyendo cláusulas que nunca se molestó en entender. Me la imaginé llorando por el peso que no quiso compartir antes. Y sí, sentí algo. Pero no fue compasión. Fue claridad. Durante años cargué con todo sin pedir nada. No me quejé. No reclamé. Me tragué la lengua por amor. Por paz. Por esperanza. Pero todo eso tiene un límite. Y ahora, por fin, ese límite había hablado. No con gritos. No con venganza. Con hechos. Con silencio. Con consecuencias. Mariana ahora sabía lo que era quedarse sin respaldo. Lo que era confiar en gente que se borra al primer problema. Porque eso hicieron los suegros. Se esfumaron. Desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. Un domingo por la tarde, la vi desde mi ventana. Estaba parada frente a mi casa, con el cabello desordenado y los hombros caídos. No tocó. No gritó. Solo miró hacia la puerta. Como si esperara que yo saliera. Pero no lo hice. Me quedé detrás de la cortina. En silencio. No por rencor. Sino porque aún no era el momento. Porque no se trata solo de arrepentirse, se trata de entender. De mirar al otro con verdad. Y yo necesitaba que esa mirada llegara antes de abrir cualquier puerta. Esa noche soñé que estaba frente a un espejo enorme, vistiéndome para una cena elegante. Pero al mirarme bien, noté que el vestido era mío, pero el rostro no. Era el de Mariana, más joven, más triste. Me miraba desde dentro del espejo, como pidiendo ayuda. Me desperté sudando. Fui a la cocina. Tomé agua. Y supe que ese sueño no era castigo. Era aviso. Porque el corazón de una madre no se apaga de golpe. Late aún cuando ya no debería. Y eso también cansa. Empecé a escribirle una carta. No para enviársela. Para entenderme. Le conté todo lo que callé. Cada gesto no visto. Cada decisión tomada en su nombre. Cada humillación tragada sin ruido. Escribí y escribí hasta que se me durmieron los dedos. Luego la guardé en un sobre sin destinatario. Y la metí en el cajón del buró. Tal vez algún día la lea. Tal vez no. Pero ya no era para ella. Era para mí. Para cerrar por dentro lo que por fuera seguía abierto. No la vi más en semanas. Solo escuchaba rumores. Gente que decía que estaba más callada, más seria, más delgada. Algunos creían que estaba enferma. Otros decían que por fin había madurado. Yo no opinaba. No tenía espacio para conjeturas. Solo me quedaba la certeza de que la vida ya estaba haciendo lo que yo no supe, o no quise, hacer a tiempo. Poner cada cosa en su lugar. Un martes cualquiera, cuando el sol pegaba con tibieza en los ventanales, encontré un sobre blanco debajo de mi puerta.
No tenía remitente, pero reconocí su letra desde el primer trazo. Mariana. Lo tomé con manos frías. Me senté en la cocina, encendí la cafetera, y lo dejé ahí por unos minutos. Me costó abrirlo. No porque temiera lo que decía, sino porque una parte de mí no quería volver a escuchar esa voz sin cuerpo. Al final, lo abrí. Y leí. Con los ojos fijos. Con el pecho apretado. Con el corazón cansado. Era una carta larga, escrita a mano. Decía que lo sentía. Que no supo cómo manejar la presión. Que se dejó llevar por los suegros. Que creyó que estaba haciendo lo mejor. Para todos. Que se arrepentía de haberme dejado fuera. Que se dio cuenta, tarde, de cuánto hice por ella. Me llamó mamá muchas veces. Como cuando era niña. Me dijo que si yo quería, podríamos hablar. Que solo pedía eso, una oportunidad. Una sola. Pero entre sus líneas, no encontré una cosa, comprensión real. Solo remordimiento. No lloré. No respondí. Me quedé en silencio por horas, pensando en todo lo que esa carta no decía. Porque pedir perdón no es lo mismo que entender el daño. Y el dolor que yo viví no se borra con tinta sobre papel. Aún así, no me cerré del todo. Guardé la carta en el cajón, junto a otras cosas que ya no me sirven, pero no puedo tirar. Sentí que aún no era momento. Que las heridas necesitan aire antes de cerrarse. Y que forzar el perdón es como intentar coser con hilo roto. Se vuelve a abrir. Días después la vi cruzando la calle frente a mi casa. Venía sola. Sin maquillaje. Sin joyas. Llevaba una bolsa de tela y el cabello recogido. Me pareció tan distinta. Y tan igual. Me asomé por la ventana. La vi dudar. Como si pensara en tocar. Pero no lo hizo. Dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí, con el corazón en pausa. Parte de mí quería correr y abrazarla. Otra parte, solo necesitaba que no fuera tan tarde. Que no llegara cuando ya no quedaba fiesta. Ni música. Ni madre dispuesta a bailar. Esa noche, abrí la carta de nuevo. Leí cada palabra como si buscara una grieta, un gesto, algo que me devolviera la confianza. Pero solo encontré frases cuidadosas, bien redactadas. Ninguna línea hablaba de cómo me sentí. Ninguna preguntaba cómo estoy. Todo giraba en torno a su culpa. A su imagen. A su necesidad de reparar. Me dolió. Porque hasta en su intento de acercarse, yo no estaba en el centro. Solo era el medio para que ella se sintiera en paz. Y eso, también cansa. Volví a guardarla. Pero esta vez, corté un pedazo. Solo uno. Donde decía, mamá, te extraño. Lo metí en mi billetera. No por esperanza. Por memoria. Para recordarme que alguna vez, sí me quiso. Que alguna vez, fui abrazo, fue casa, fui todo. No lo hice por ella. Lo hice por mí. Porque una madre también tiene derecho a sus pequeños altares, a sus pedazos de ternura que aún no se pudren con el tiempo. Aunque el resto ya no valga. Pasaron los días y no volvió. Nadie más habló del tema. El mundo siguió girando. Yo también. Empecé a retomar mi rutina. A cocinar para mí. A leer sin distracciones. A caminar por las tardes con mi sombrero de ala ancha. Me descubrí respirando mejor. No por olvido, sino por respeto propio. No estaba esperando nada. Ni mensaje. Ni encuentro. Ni redención. A veces, simplemente, se acaba. Y cuando algo se acaba de verdad, el silencio es el único lenguaje posible. ¿Y tú? ¿Se puede perdonar sin olvidar? ¿Una disculpa justifica una traición tan profunda? Una mañana, mientras tomaba café y leía el periódico, algo dentro de mí se cerró. Como una puerta interna que llevaba meses entreabierta. Me levanté, fui al cuarto del fondo y saqué la carpeta gris donde guardaba mi testamento. Estaba todo detallado, la casa, las joyas de mi madre, mis ahorros, el terreno en Cuernavaca. Todo a nombre de Mariana. Todo pensando en su futuro, como lo hacen las madres que no saben pensar en ellas mismas. Me senté frente al escritorio. Respiré hondo. Y empecé a tachar. Uno a uno. Con firmeza. Sin temblores.
Al día siguiente, pedí cita en el banco. Me vestí con elegancia sobria, pantalón recto, blusa beige, mi bolso estructurado, como si fuera a firmar un contrato con mi nueva yo. El gerente me recibió con respeto. Revisamos mis cuentas, mis seguros, los fondos de inversión que construí durante años. Le dije, quiero modificar los beneficiarios. Me miró sorprendido. Asintió sin preguntar. No hacía falta explicar. A veces, una mujer mayor entrando sola al banco ya dice todo lo que hay que decir. Firmé sin titubeos. Cerré la pluma. Salí con la cabeza en alto. Volviendo a casa, pasé frente a un centro comunitario. Recordé a las niñas que conocí allí meses atrás. Sus ojos atentos, sus abrazos espontáneos, su hambre de amor. Entré sin avisar. Saludé a la directora, una mujer cálida que me reconoció al instante. Le pregunté si aún apoyaban la educación de niñas sin familia. Me respondió que sí, pero que les faltaban recursos. Le extendí la mano. Le dije, entonces ahora me tienen a mí. Su abrazo fue tan honesto, que me dieron ganas de llorar. Pero no lloré. Sonreí, porque por fin estaba eligiendo a quienes sí me veían. A los pocos días, volví a escribir mi testamento. Esta vez con otros nombres. No los de la sangre, sino los del alma. Incluí becas para niñas, donaciones a un refugio de mujeres mayores, una parte para los hijos de una amiga de juventud que murió joven. Todo lo que era mío, ya no sería para quien me dio la espalda. Me dolió, sí, pero también me sanó. Porque a veces, dejar ir no es abandono. Es justicia. Es decirle al corazón, ya no insistas donde no te quieren. Y cuando uno logra eso, algo dentro se acomoda. Como si la vida respirara por fin desde adentro. Guardé el documento en una caja fuerte. Lo etiqueté con una palabra: libertad. Me senté en el sillón con una taza de té. Miré las plantas del balcón. El cielo estaba gris, pero no me importaba. Porque por dentro, había sol. Un sol nuevo. De esos que no se ven, pero se sienten. Pensé en Mariana. Claro, no se borra tan fácil un amor así. Pero ya no me dolía igual. Porque ahora no era ella quien definía mi valor. Era yo. Con cada decisión. Con cada límite. Con cada lista que rehacía. Esa noche, me puse a ordenar mis joyas. Las toqué una por una. El anillo de compromiso que guardé por costumbre. Los aretes de esmeralda que Mariana dijo que no combinaban con su estética. La pulsera de mi madre. Cada pieza tenía historia. Dolor. Belleza. Decidí que no se quedaran guardadas. Que adornaran otras vidas. Que brillaran en mujeres que no tienen nada, pero cargan la misma dignidad que yo he tenido que defender tantas veces. Porque el lujo, sin amor, no es más que metal frío. Me dormí temprano, con la ventana entreabierta. Entraba una brisa suave, como una caricia de algo que no sé nombrar. Me sentí acompañada. No por Mariana. No por nadie en particular. Por mí. Por esta nueva Teresa que aprendía a mirarse con ternura. A respetar sus silencios. A abrazar sus ausencias sin rencor. Porque a veces, la paz no llega con disculpas. Llega con decisiones. Y esa noche, lo supe, yo ya no esperaba nada. Y por eso, lo tenía todo. Una mañana de sábado me desperté con una necesidad extraña de escuchar risas. No las mías, no de televisión. Risas verdaderas. De esas que rompen el aire. Me vestí sin pensarlo mucho, preparé unas galletas de avena, las guardé en una caja de lata, y caminé hasta el centro comunitario donde me recibieron semanas atrás. Al abrir la puerta, un grupo de niñas corría por el pasillo. Una de ellas, de trenzas y ojos brillantes, me vio y gritó: «Llegó la abuela elegante». Todas se acercaron. Me rodearon. Me tocaron las manos. Y sin darme cuenta, ya no me sentía sola. Empecé a ir cada semana. Llevaba libros, bordados, juegos de mesa. Les enseñaba a coser botones, a preparar pan francés, a leer cuentos en voz alta. Algunas me contaban secretos en susurros. Otras solo querían sentarse a mi lado. Una me pidió que la ayudara a escribir una carta a su madre desaparecida.
Otra me preguntó si podía abrazarme aunque no fuera su familia. Les respondí con lo único que sé dar: presencia. Las escuchaba. Las miraba. Las nombraba. Porque entendí que a veces lo único que sana es ser vista sin juicio. Con el tiempo, una pequeña llamada Abril comenzó a esperarme en la puerta cada vez que llegaba. Me tomaba la mano sin decir nada. Me observaba con una seriedad que no correspondía a su edad. Un día, mientras tejía junto a mí, me dijo: «Usted huele a casa». Me contuve para no llorar. No le respondí. Solo le acaricié el cabello. Pensé en Mariana. En las veces que me dijo cosas parecidas, cuando aún me necesitaba. Y aunque me doliera la comparación, no cambié de tema. Porque ese dolor también era mío. Y merecía un lugar en mi pecho. Las educadoras me ofrecieron participar en un programa de mentoría. Acepté. Me dieron un gafete con mi nombre. Una mesa propia. Un espacio. Un rol. No era una madre improvisada. Era alguien que podía acompañar desde la escucha, sin imponer. Nunca dije que estaba sanando. Pero ellas lo notaban. Porque cada vez que una niña me abrazaba, me devolvía un fragmento de mí que creía perdido. Empecé a usar mis collares antiguos. Mis pañuelos de seda. Mis esmaltes color vino. No para lucirlos, sino para recordarme que yo también merezco cuidado. Una tarde, mientras ayudaba a organizar una pequeña feria escolar, Abril me tomó del brazo y me preguntó: «¿Y tú por qué estás tan sola si eres tan buena?». Me paralicé. No supe qué responder. Le sonreí, le di un beso en la frente, y le dije: «Porque a veces, hija, las personas buenas también se quedan solas. Pero después, encuentran otros caminos». Ella no entendió del todo, pero me apretó fuerte la mano. Y en ese gesto cabía todo lo que no pude explicarle, todo lo que me costó años aprender. Volví a casa con el alma tibia, cansada, sí, pero con una ternura que me sostenía desde dentro. Me preparé una sopa sencilla. Me senté a cenar escuchando boleros. Y por primera vez en mucho tiempo, no extrañé, porque tenía lo necesario. Un propósito, un lugar, una calma. Pensé en todas las mujeres que, como yo, tuvieron que construirse familias sin lazos de sangre. Y me sentí parte de algo. Un tejido invisible. Una red de afecto entre silencios. Y ahí, justo ahí, encontré abrigo. Esa noche escribí en mi libreta una sola frase: «No me faltan hijas. Me sobran ganas de cuidar». Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Me recosté en la cama con los brazos cruzados sobre el pecho. Y dormí sin sobresaltos. Porque en esas niñas, no busqué reemplazo. Busqué sentido. Y lo encontré. No en las palabras. No en los te amo pendientes. En las pequeñas manos que me tomaban sin dudar. En los ojos que me decían quédate sin decirlo. En los silencios que, esta vez, no me dolían. Una mañana me llamó una periodista. Había escuchado de mí por una de las voluntarias del centro comunitario. Me dijo que quería darme voz. Que el país ya había escuchado a mi hija, pero que faltaba mi versión. Me ofreció una entrevista a fondo, sin sensacionalismo. Me aseguró respeto, cuidado, edición justa. Le agradecí con honestidad. Y le pedí unos días para pensarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada frente a la ventana, mirando a los pájaros que picoteaban el suelo. Tenía tanto para decir. Y sin embargo, no estaba segura de querer decirlo. Abrí mi libreta. Revisé las frases sueltas que había escrito durante los últimos meses. Dolor. Decisión. Soledad. Libertad. Familia. Y elegancia. Todas ahí, flotando entre páginas. Leí cada una en voz baja, como un conjuro. Y entendí algo. Yo no necesitaba un micrófono para validar mi historia. Ya la había vivido. Ya la había sobrevivido. Ya la había transformado en algo mío. Hablar frente a una cámara sería desgarrarme otra vez. Volver a defender lo que el silencio ya había defendido por mí con más fuerza. Volví a llamar a la periodista. Le agradecí la delicadeza. Le dije que no iba a participar. Que no por miedo, ni por vergüenza,
sino porque había aprendido a no justificarme donde no fui escuchada. Ella hizo una pausa y respondió: lo entiendo. A veces la dignidad no se grita, se sostiene. Supe que lo decía de corazón. Me colgó con respeto. Y yo me quedé con una paz extraña. Una sensación de haber dicho no, sin rabia. De haberme elegido, una vez más. Esa tarde fui al centro. Las niñas me recibieron como siempre, con dibujos, abrazos, risas. Me senté con ellas a escribir postales para un proyecto de lectura. Una escribió: gracias por venir aunque no seas mi mamá. Me mordí los labios para no llorar. Guardé esa postal en el bolsillo interior de mi abrigo. Más tarde, la leería de nuevo, como quien vuelve a tocar una herida que ya no sangra. Y me dije: no hace falta cámara. Ya estoy en las memorias correctas. Porque esa es la única historia que importa. La que se siembra sin hacer ruido. Al salir del centro, el sol bajaba. Cruzando la calle, la vi. Mariana. Parada frente al portón, sin maquillaje, sin joyas, sin pose. Con los ojos bajos y las manos entrelazadas. Nos miramos. No dije nada. Ella tampoco. No fue un reencuentro. Fue un reflejo. De lo que fuimos. De lo que no pudimos ser. De lo que aún duele. Y en ese silencio, hubo algo más honesto que en todas nuestras palabras pasadas. No caminé hacia ella. No me acerqué. Me limité a asentir con la cabeza. Levemente. Como quien dice: aquí estoy, pero no como antes. Ella no intentó hablarme. No corrió. No lloró. Solo bajó la mirada. Y dio media vuelta. La vi alejarse despacio, como quien por fin entiende que ya no se trata de insistir, sino de aceptar. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Sentí espacio. Como si algo dentro de mí se hubiera vaciado para dejar entrar otra cosa. Más ligera. Más honesta. Menos rota. Caminé hasta la esquina. El aire era fresco. Las luces del atardecer pintaban las paredes de oro. Me detuve un segundo. Y supe que algo había terminado. Y que no necesitaba confirmación. Esa noche no escribí en la libreta. Me limité a abrirla, pasar las hojas lentamente y cerrarla con cuidado. Como se cierran las historias que ya no necesitan ser contadas en voz alta. Me preparé un té. Puse una canción suave. Y me acosté temprano. No como huida, sino como regalo. Porque después de tanto explicarme, defenderme, justificarme, decidí simplemente existir. Sin deberle una versión al mundo. Porque cuando una mujer ha dicho basta de verdad, el mundo puede quedarse esperando. Pero ella ya se fue. Volví al centro comunitario una mañana de cielo gris. Llevaba una caja con lanas de colores, una merienda y una sonrisa que me salía natural. Las niñas me esperaban para bordar frases en servilletas. Frases como mereces amor o tu voz importa. Una de ellas me preguntó si podía escribir aunque nadie te vea, tú existes. Le dije que sí, que era la más poderosa de todas. En ese momento, sentí algo en la nuca. Una mirada. Me giré. Y allí estaba ella. Mariana. En la entrada. Con el cuerpo inmóvil y los ojos llorosos. No dije nada. Solo respiré. Se acercó despacio, como si temiera que fuera a desaparecer. Vestía sencillo. Sin marcas. Sin joyas. Sin maquillaje. Solo ella. Como no la había visto en años. Se quedó a 2 pasos de distancia. No hablaba. Solo me miraba. Como si buscara permiso. Como si no supiera por dónde empezar. Yo sostuve su mirada. No con frialdad. Tampoco con ternura. Con verdad. Con todo lo que quedaba entre nosotras. La pena. El amor roto. Las cosas no dichas. El tiempo perdido. Y la pregunta muda que flotaba entre las dos. ¿Aún hay algo? Intentó acercarse más, pero yo di un paso atrás. No por rechazo. Por cuidado. Porque a veces, la herida aún está abierta y no se toca. Levantó una mano, como si fuera a tocarme el brazo. Luego la bajó. Me dijo: mamá, lo siento.
Sé que no merezco tu perdón, pero no dejo de pensarte. Su voz era baja, frágil, casi infantil, como si quisiera volver a una época donde aún podía fallar y ser amada igual. Yo cerré los ojos un segundo. Sentí que me temblaban las piernas. Y entonces, le tomé la mano. Solo por un instante. No dije nada. No podía. Porque en ese momento, lo que teníamos no era conversación. Era memoria. Era una historia que ya había hablado demasiado. Y yo estaba cansada de repetir capítulos que ya me dolían de memoria. La solté con delicadeza, como quien suelta a un ave que no está lista para volar. Ella no se movió. Solo murmuró, «Te amo». Y yo, en silencio, bajé la mirada. Porque sí, yo también la amaba. Pero a veces, el amor no alcanza. Y eso, también es amor. Saber cuándo no seguir. Dijo que quería hablar. Que necesitaba explicarse. Que quería reconstruir lo que rompió. Yo la escuché sin interrumpir. Luego le respondí con voz serena. No sé si lo que fuimos puede volver. Pero si alguna vez decides mirarme como antes, tal vez podamos hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó sin fuerza, como si temiera romperme. No la rechacé, pero tampoco la devolví. Me quedé quieta, como quien entiende que hay abrazos que llegan tarde. Y no por eso se niegan. Solo, se sienten distintos. Antes de irse, le entregué un sobre. No le dije qué era. Solo se lo puse en las manos. Ella lo apretó contra el pecho y asintió. No pidió explicaciones. No insistió. Me miró con una gratitud que no esperaba. Y se fue, caminando despacio, como quien ya no huye. Como quien por fin acepta que las ruinas también tienen algo que enseñar. Me quedé ahí parada un rato. Las niñas me observaban desde lejos, sin entender del todo. Pero una de ellas, Abril, se acercó y me dijo, «Esa era tu hija». Y yo respondí con un susurro, «Sí, esa fue». Esa noche no dormí bien. Soñé que volvíamos a estar en la boutique del vestido. Que Mariana me preguntaba si se veía bonita. Y yo lloraba en lugar de contestar. Me desperté con el corazón apretado. Fui hasta el balcón. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, pero el aire era fresco. Me envolví en una manta y me dije a mí misma, no toda historia necesita final feliz. A veces, solo necesita verdad. Porque esa verdad, aunque duela, libera. Aunque queme, limpia. Aunque no una, permite cerrar. ¿Y tú? ¿Toda hija merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que no deben volver a abrirse? Esta mañana caminé por un jardín que yo misma sembré. No tenía tulipanes holandeses ni rosas de invernadero, pero sí lavanda, jazmín y bugambilias que trepaban libres por la reja. Me detuve a mirar cómo el viento movía las hojas. El sol caía suave sobre el pasto recién regado. Sentí algo muy simple, pero tan valioso, pertenencia. Ya no deseaba estar en otro lugar. Ya no buscaba que alguien me invitara a su vida. Estaba en la mía. Y eso era suficiente. Por fin. Me puse mi vestido favorito. No era de diseñador. Ni costó una fortuna. Pero era mío. Me ajustaba sin apretar. Y me abrazaba sin pedir nada. Caminé hasta el espejo del recibidor. Me vi con calma. Sin juicio. Con respeto. Noté las arrugas. El cabello más blanco. Las manos un poco más lentas. Pero también los ojos más claros. Más vivos. Más libres. Me sonreí. No por vanidad. Por gratitud. Sobre la mesa había un sobre. El mismo que le entregué a Mariana. Días atrás me escribió un mensaje. Gracias por la foto, mamá. Me hizo llorar. No respondí. No por indiferencia. Sino porque ya no tenía nada que agregar. Dentro de ese sobre había una imagen de ella a los 5 años, vestida de hada, con una corona de papel y las mejillas manchadas de chocolate. Al reverso, escribí, cuando todavía me mirabas con amor. Si algún día vuelves a hacerlo, tal vez hablemos. Lo escribí sin rabia, sin esperanza, solo con verdad.
Me preparé un té de flor de Jamaica. Me senté en la terraza. Observé cómo una mariposa se posaba en una maceta. Pensé en todas las versiones que he sido. La madre que dio todo. La mujer que se quedó sin silla en la fiesta. La que canceló sin escándalo. La que eligió el silencio cuando era más fácil gritar. Y sentí orgullo. Porque nunca me traicioné. Nunca me olvidé del todo. Aunque otros lo hicieran. A veces la vida no te devuelve lo que diste. A veces, incluso, te lo arrebata. Pero llega un día en que aprendes a darte tú lo que nadie te ofreció. Un lugar. Un abrazo. Un descanso. Y ese día, todo cambia. Porque ya no mides tu valor en invitaciones. Ni en mensajes. Ni en reconocimiento. Lo mides en tu paz. En tu dignidad. En tu capacidad de levantarte con el alma ligera. Aunque el corazón siga remendado. Miré al cielo. Cerré los ojos. Inhalé profundo. Y por primera vez, no me pregunté si Mariana pensaba en mí. Ni si me volvería a buscar. Me di cuenta de que esa pregunta ya no me dolía. Había dejado de ser necesidad. Se había vuelto recuerdo. Como un libro que se cierra con cariño, pero sin ganas de releerlo. Porque ya no necesito pruebas de amor. Solo necesito seguir el camino que empecé a andar el día en que decidí elegirme. Entré a la casa. Encendí una vela. Puse mi música favorita. Comencé a escribir una carta, no para Mariana, sino para mí. Gracias por no rendirte. Gracias por levantarte cada vez que te borraron. Gracias por seguir creyendo que el amor empieza por dentro. La doblé y la guardé en el mismo cajón donde un día escondí mi dolor. Hoy, ese cajón ya no pesa. Solo guarda historia. Y raíces. Y renacimiento. ¿Alguna vez fuiste borrada de un momento que tú misma ayudaste a construir? ¿Tuviste que ver desde lejos como alguien a quien criaste te excluyó como si no valieras nada? Si hoy te sientes apartada, desvalorizada o invisible por alguien que debería haberte honrado, escucha esto. Tú no perdiste valor. Tú eres la raíz de todo lo que esa persona presume hoy. Sin ti, nada de eso existiría. No dejes que el rechazo apague tu luz. Tú no fuiste invitada a esa fiesta, porque brillabas más que todos los candelabros juntos. Y aunque no hayas tenido un lugar en la mesa, tú eras la mesa, el mantel, la receta, la casa entera. Te llamaron vieja, anticuada o inapropiada para el evento, pero tú sigues siendo elegancia pura, la más noble de las presencias. No estás sola. Aquí te vemos. Te abrazamos. Y queremos que sepas algo. Nunca es tarde para sentarte en tu propia mesa, mirar al mundo con serenidad, y elegir quién merece quedarse. A veces, perder un lugar en la fiesta es la forma más elegante de recuperar tu lugar en el mundo. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal para seguir viendo historias que nos recuerdan quiénes somos, incluso cuando el mundo intenta olvidarlo. ¿Esta historia te tocó el alma? Entonces prepárate, porque lo que vas a ver a continuación es aún más impactante. Imagina que tu propia hija te grita, el día de su boda, que sus suegros sí entran, pero tú no. Y lo peor, lo hace frente a todos. Sin culpa. Sin vergüenza. ¿Tú qué harías? Ella no hizo escándalo. No suplicó. Solo sonrió. Y tomó una decisión que cambiaría el futuro de su hija para siempre. Te dejaré ese video aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y mira completo. Mis suegros entran en mi boda. Tú no. Porque el final es de esos que no se olvidan jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.